Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Día cero de la Champions League 2022-2023. Es verdad que la pelota va a empezar a rodar el próximo martes, día 6 de septiembre, pero es el día cero, es el día en el que se empiezan a dictar los destinos, por lo que ha deparado el sorteo de los diferentes equipos en la Copa de Europa. Y tenemos el siguiente menú. Grupo A, Ajax, Liverpool, Nápoles y Rangers. En el grupo B, el Atlético estará acompañado por Porto, Leverkusen y Brujas. En el grupo C, seguramente el grupo de la muerte para el Barça, que estará acompañado por Bayern, Inter y Victoria Pilsen. Grupo D, el Tottenham de Conte con Eintracht de Frankfurt, Sporting de Portugal y Marsella. Grupo E, Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb. En el grupo F, el actual campeón va a defender el título del Real Madrid junto con Leipzig, Shakhtar y Celtic en el grupo, y grupo G, el grupo del Sevilla, Manchester City, Dortmund y Copenhague. Eso por lo que hace referencia a los españoles. Grupo H, también otro de los grupos donde más movimiento puede haber: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. Además de analizar la Champions con José David López, con Aritz Gabilondo y con Fermín Suárez, vamos a irnos hasta Atenas. En este podcast especial de Play Fútbol hemos aprovechado que ha empezado la Liga griega para charlar con Aitor Cantalapiedra, uno de los referentes del Panathinaikos, del histórico club de Atenas. Pero lo primero va a ser hablar y mucho de la Champions, de cada uno de los grupos, el análisis, pero primero el de los protagonistas. Hablan Ancelotti, Jordi Cruyff, Cerezo y Monchi de lo que les ha tocado a Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla. Creo que va a ser una Champions distinta, porque creo que en 2 meses, 6 de septiembre, 6 de noviembre, jugamos todos los partidos. El año pasado el partido más simple, más sencillo en teoría era contra el Sheriff al Bernabéu, lo hemos perdido, entonces tenemos que respetar el grupo como pienso que los rivales respetan al Real Madrid. Grupo de la muerte, un grupo difícil, obviamente, equipos fuertes, importantes, y la verdad es que será bonito para la afición, pero para los jugadores la verdad es que unos partidazos para jugar y disfrutar, sufrir, pero sobre todo es ponerte a prueba con lo mejor, ¿no? Bueno, es un sorteo yo creo que muy igualado, son 3 rivales que conocemos muy bien y que nos hemos enfrentado muchas veces con ellos, y espero que realmente, pues no sé, que sean partidos muy competidos, como lo van a ser, y que realmente podemos estar en octavos de final. Posiblemente nuestro grupo sea de los más complicados, ¿no? El Manchester City, que viene con un nivel altísimo, que eleva ese nivel con el fichaje de Haaland, afrontar la competición con la positividad y la moral y el ánimo que suele hacerlo el Sevilla, e intentar dar todo para poder clasificarnos para los octavos de final. Arrancamos con el programa, vamos ya con el análisis de lo que ha deparado el sorteo realizado en Estambul. No ha tenido, como decíamos, demasiada suerte el Barça, tampoco el Sevilla. Algo más afortunados el Real Madrid y el Atlético, y lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre este día 1 de la Champions. Es como si empezara hoy, aunque ya hemos tenido algún partido, sobre todo en playoff, más que interesante, y lo que queremos hacer es una fotografía general de cómo queda esta fase de grupos, qué podemos esperar de la comprimidísima fase de grupos que vamos a tener en esta Champions 2022-2023. Y como hemos comentado, tengo ya a José David López y a Fermín Suárez escuchándome. Por ahí anda el gran Fermín. Hola Firmino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Sé que es una Champions que estás viviendo especialmente porque has estado muy pendiente de muchos partidos de ese playoff previo, y te han molado jugadores, sobre todo la capacidad colectiva del Victoria Pilsen, por ejemplo. Se disfruta desde el playoff previo a la Champions, ¿eh?
Sí, y ya apuntábamos y hablábamos de esa capacidad que tenía el conjunto polaco de ser muy compacto, de ser muy abnegado, de ser muy solidario. Pues patapam, le toca a un equipo español, como el caso del Barça, para cerrar un grupo que sin duda para el Barça es el de la muerte. Has dicho polaco, pero porque se te ha ido la olla. El Victoria Pilsen es de República Checa, ¿no? Perdón, República Checa. Sí, digo, igual me estoy colando yo. Oíais reírse de fondo al gran David. Hola, José David, ¿cómo estás? Muy buena, en lugar de cerveza Pilsen, no se le ha olvidado. Bueno. Fermín, evidentemente, lugar muy bonito en el que estuve y de verdaderamente muy bonito, más allá del equipo de fútbol, que como dice Fermín, verdaderamente va a ser uno de los estímulos. Bueno, mira, Bruno, Fermín, tengo la carne de gallina, no es precisamente de que haga frío, porque hace un calor de muerte este verano, pero es la carne de gallina que se nos pone con la Champions, yo creo, verdaderamente. Te pueden gustar más o menos emparejamientos, serás un equipo u otro, pero es ver los grupos y es que en todo le sacamos estímulos. Así que, desde luego, día 1 con mucha ilusión. Bueno, vamos grupo por grupo. Ya hemos dicho antes, en el grupo A, Ajax, Liverpool, Nápoles y Glasgow Rangers. El Rangers que vuelve a la Champions 12 años después. Primera fotografía de ese grupo, Fermín, ¿tan favorito como me puede parecer a mí el Liverpool? ¿Lo ves o no? Sí, porque realmente el Nápoles ha perdido a baluartes arriba, sigue teniendo Simgen, sigue teniendo la columna, sigue teniendo la propuesta y es un equipo que sin duda va a acechar esa segunda plaza, pero el Liverpool me parece que va muy sobrado. Es que el Liverpool es top 3 de candidatísimos para mí, junto a City y Real Madrid, al menos en el kilómetro cero, en el punto de partida de inicio de esta Champions, pero este grupo está vertiginoso, porque encontramos al Ajax, que es cierto que ha perdido potencial y que muchas piezas han ido a nutrir otros equipos, pero como siempre el sello vertical y eléctrico no se negocia, y lo mismo para un Rangers que viene de hacer una UEFA Europa League realmente muy buena. Allí son muy complicados de batir, equipo muy rocoso, equipo que te bombardea centros, por lo tanto este grupo me entretiene y me gusta muchísimo. No sé si lo compartes, David. Yo, sabes que me mola muchísimo el fútbol neerlandés y lo que ha hecho el Ajax en los últimos años con Ten Hag, que lo valoro muchísimo. Claro, es que se da la circunstancia, primero, del cambio de entrenador. Te decía Fermín ahora que ha perdido potencial. Es que al final se han ido jugadores de la importancia en los últimos tiempos de Lisandro Martínez, se ha ido Gravenberg, jugadores que estaban siendo capitales para el equipo. Evidentemente Haller, que el año pasado fue fundamental en la fase de grupos, antes de que sufriera el percance a nivel de salud, ya había fichado, ya había abandonado el Ajax. Bueno, es que mucho potencial ha perdido por el camino el Ajax, y ahí yo veo igual, lo coincido con Fermín en que el Liverpool parte como favorito a pesar de que no ha empezado bien para ser primero de grupo, y te reconozco que yo veo al Nápoles con más opciones ahora mismo de ser segundo, aunque va a haber un bonito duelo. Incluso el Rangers puede complicarle las cosas tanto a neerlandeses como a italianos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, la realidad del Ajax es algo habitual para ellos. Es verdad que es un equipo que está obligadísimo siempre a tener que regenerarse, casi no decimos anualmente, sino a veces incluso semestralmente, porque en invierno incluso a veces les han quitado sus mejores jugadores. Es decir, es un equipo que está acostumbradísimo a esto, lo cual no quiere decir que siempre lo vaya a ser capaz de asumir y solucionar de manera competitiva. Evidentemente puede fichar bien, pero igualmente todo lo que pierde, pues ahora mismo a estas alturas, inicios de Champions, nos hace ver que este grupo quizás se le pone un poco duro, pese a que era el cabeza de serie, quien lo diría, teniendo en cuenta que le toca a Liverpool, Nápoles y Rangers. Para mí el Ajax siempre va a dar un paso adelante. Lo que más me gusta de este grupo es que todos me da la sensación que tienen un sello muy claro, es decir, el Ajax ya sabemos lo que va a proponer, el Liverpool sabemos en los últimos tiempos lo que es, el Napoli va creciendo muchísimo con Spalletti, esa sensación además de equipo que aunque ha perdido también para mí algunas piezas clave, pues sí que compite, y además me parece que está por dar un buen golpe un día en Champions, porque creo que es la última asignatura pendiente que le queda como global al Napoli, digamos, no solo está en Europa League llegando lejos como ha logrado en algunos años, sino la sensación verdaderamente que en Champions en algún momento va a ser ese outsider, va a ser ese equipo que viene asomándose y algún año le va a tocar ser estrella. Y el Rangers va a cerrar el grupo, tiene muy poquito nombre en el sentido de competitividad actual en Europa. El fútbol escocés está como está, me alegro mucho que se hayan metido dos equipos escoceses, porque esto nos habla de un fútbol de antaño y de alguna manera por la apertura, por lo que ha pasado en Rusia, Ucrania, pues ha beneficiado en este caso a los equipos escoceses, pero engaña mucho porque es un equipo que viene trabajando muy bien en los últimos tiempos, que es finalista de la pasada Europa League, que en los últimos años además se ha cargado literalmente a muchos de los grandes clubes de Europa.
allá en la Europa League, donde ha estado compitiendo muy buen nivel, y me parece que es mucho más engañoso de lo que parece este grupo. Creo que todos se van a ir quitando puntos a sí mismo, pero desde luego el Liverpool es el equipo líder de este grupo, debería ser el número 1. Yo con el Nápoles reconozco que tengo esperanza este año, porque me parece, es un equipo que es cierto que ha perdido puntales absolutos, ya no solo en el juego habitual del equipo, sino en cuanto al liderazgo dentro de vestuario, más allá de lo buenos que son especialmente Koulibaly y también Insigne. Lo que ha sido Insigne para el Nápoles es que no se cifra de manera fácil. El propio Mertens, aunque en el tramo final ya en un papel un poquito más secundario, pero es que atrás han fichado bien. A mí Østigard, por ejemplo, a pesar de que no está jugando, me parece un futbolista más que interesante, el internacional noruego. En el centro del campo se han reforzado con un futbolista como Ndombele, que creo que tiene todavía que dar ese paso al frente que muchos le reclamamos. Vicha Kvaratskhelia, el georgiano, parece que ha caído de pie, marcando 3 goles en las 2 primeras jornadas de Liga Italiana. Raspadori, no sé, al final fichajes que le dan también, le abren un abanico importante a Spalletti a la hora de proponer cosas distintas. A mí, no sé, de momento me está dejando buenas sensaciones en Nápoles. Fermín, Dide. No, totalmente, coincido, y el Nápoles, por mucho que haya perdido a esas piezas troncales, igualmente tenía una muy buena columna. La idea está clarísima, no se negocia con Spalletti, y luego son jugadores, todos los que has mencionado, de mucha calidad. Tú ves el banquillo del Nápoles y te aparece Olivera, te aparece Politano, te aparece Unas, te aparece Gio Simeone, te aparece Raspadori. Son jugadores que van a dotar de esa profundidad de plantilla espectacular. No está Insigne, no está Mertens, pero si a un buen nivel te da un valor diferencial espectacular arriba. ¿Ibas a decir, David? Sí, que hemos hablado con Paco Jo esta mediodía, Bruno, de algunos jugadores que pueden llamar la atención. Hablaremos algunos de ellos. Bueno, pues no le hemos apuntado, pero Kvaratskhelia para mí es georgiano por cómo ha empezado y por la situación que ya sabíamos que estaba a punto de dar el salto, que ya se lo merecía, que ya venía siendo un jugador diferencial. Pues va a tener su oportunidad. Es la primera vez que va a estar en Champions y me parece que es uno de esos nombres a apuntar en este Napoli que le puede dar pelea ahí a Liverpool. Hay ganas de ver el debut de Kvaratskhelia, en este caso en la Champions. Vamos con el grupo B. Al Atlético le ha tocado Porto, Leverkusen y Brujas. Fermín, el Porto ha perdido a jugadores, a esos futbolistas que podían tener un poquito de magia dentro del equipo, jugadores como Fabio Vieira, que se ha ido al Arsenal, evidentemente Vitinha está siendo titular en el Paris Saint-Germain. Incluso el propio Conceição, el hijo del míster, el hijo de Sergio Conceição, que se ha ido al Ajax, pero al final creo que son futbolistas que no dañan especialmente a la idea de ser un equipo rocoso, un equipo serio y ordenado que tiene siempre en mente Sergio Conceição. Es bastante bestia lo que digo, porque se han ido jugadores de un talentazo brutal, pero que, por ejemplo, no se puede decir que fueran titularísimos indiscutibles durante toda la temporada pasada, ninguno de los dos. El Oporto de Conceição es la roca de siempre. Es un conjunto que mantiene a Pepe con 39 años, que tiene a Pepe arriba, al otro jugador que comparte nombre y que tiene mucha más habilidad en último tercio y más capacidad para decidir. Puntas, como siempre, que trabajan de zancada: Taremi, Evanilson, Tony Martínez. Luego están los infatigables de siempre, los Uribe, Otavio y compañía. Es un conjunto que se conoce de memoria. El Atlético también se ha enfrentado a ellos, por lo tanto los conoce bien, y van a ser el duelo de 4-4-2 de dos equipos sumamente rocosos, pero en la configuración del grupo el Atlético de Madrid es el que tiene más calidad, más luz, más creatividad en el último tercio de largo. El Leverkusen también tiene potencial, pero ha empezado horriblemente la temporada, apeados de la Pokal y con 3 derrotas en Liga, y el Brujas de Ferran Jutgla, es un equipo que siempre se presenta fluido, que mete los 3 centrales, que intenta generar pujanza, que algún dolor de cabeza ha tenido algún equipo que se ha enfrentado a ellos en la fase de grupos, pero vaya, parte de forma muy secundaria en este grupo. ¿Tú te explicas, David, lo del Leverkusen? ¿Por qué ha empezado tan mal un equipo que el año pasado compitió realmente tan bien, que han firmado, creo que han firmado más que correcto, Hlousek, Asmun? Es verdad que no tiene a Florian Wirtz, pero no me acabo de explicar que en 4 partidos que llevamos en la temporada hayan quedado apeados de la Copa y hayan perdido los 3 primeros de Bundesliga. Sí, recibiendo muchos goles además, y sobre todo cuando mantiene la base, digamos, en cuanto a entrenador, sobre todo en cuanto a idea, estilo.
es un equipo más o menos vistoso, que se deja ver siempre con una idea de arriesgar mucho, pero igualmente asumir mucho riesgo, pero también ser capaz de tener una buena cuota de gol. Esa cuota de gol ha desaparecido por completo, está siendo incluso de alguna manera avergonzado defensivamente en los últimos partidos, en estos primeros partidos de temporada. No está funcionando esa zona defensiva. Insisto, nombres que ya estaban el año pasado. Tú ves el equipo y prácticamente es el mismo que el año pasado empezó a competir, sobre todo en el tramo final. Se cayó un poquito, pero es un equipo bastante regular. A mí me parece que en Europa pues siempre le ha quedado un poquito grande en los últimos tiempos. Quizá en los años 90 o principios de siglo en algún momento vimos que había un Leverkusen el mejor de su historia, que ahora podría empezar a compararse con aquello por el hecho de volver a Champions, que para ellos es bastante importante, pero me da la sensación de que en este grupo va a ser uno de los competidores, va a ser uno de los estímulos de los que sí que va a animar, porque me parece que con Porto, Atlético de Madrid y Leverkusen están un poquito por encima del Brujas, que además es el equipo seguramente también más animoso. Es un equipo que sí que no tiene nada que perder y que además cuando ha venido en Champions casi siempre ha acabado sacando puntos a equipos que tenían mayor nivel. Es un equipo que no tiene nada que perder y por ahí me parece que esa alegría le va a dar puntos y seguramente dolor de cabeza a alguno de los tres favoritos, pero para mí el Atlético aquí, por la capacidad que ha demostrado en los últimos tiempos, si se vuelve a recuperar esa sensación de encontrarse con sí mismo, sobre todo a nivel defensivo, me parece que es un equipo del Atlético que debería estar en ese segundo escalón, de los que si alguno de los de arriba se distrae un poquito, ser capaz incluso de meter la cabeza y quedarse con un porcentaje dentro de los posibles candidatos a meterse muy muy lejos. A mí el Atlético, por la manera de ser que es el equipo, me parece que le ha tocado un grupo muy accesible en ese sentido, porque todos van a ser muy atrevidos, muy animosos, muy alegres, y eso es algo que Atlético de Madrid precisamente pues sabe normalmente gestionar bastante bien. El año pasado, si no recuerdo mal, le rascó un empate el Brujas al Paris Saint-Germain en fase de grupos, pero bueno, es que al final el año pasado también le tocó el Porto al Atlético en la fase de grupos, pero es que los otros dos rivales eran el Liverpool y el Milan. O sea, compara Liverpool y Milan con Leverkusen y Brujas. Evidentemente no se ganan los partidos con el nombre, pero lo normal es que pueda respirar un poquito el Atlético en una fase de grupos tan comprimida y tan exigente como va a ser la de este año. Para comprimida y exigente, la que va a tener el FC Barcelona, que está en el grupo de la muerte: Fermín, Bayern, Inter, Barça y Victoria Pilsen. Al final, a mí me fastidia un poco de estas fases de grupos, que siempre acabamos viendo un poco los mismos partidos. El Barça y el Bayern se han enfrentado muchísimas veces en los últimos años. A mí me gusta un poquito más de variedad. Lo mismo podemos decir con el Porto y el Atlético de Madrid, el Madrid y el Shakhtar, exactamente lo mismo. Pero bueno, es verdad que lo que tenemos que hablar es de una fase de grupos con una exigencia para el FC Barcelona como yo no he visto igual en bastante tiempo. El año pasado quedó apeado con Bayern y Benfica. Este año el nivel de los rivales va a ser superior. Sí, es que me parece uno de los grupos más complicados que le ha tocado al Barça en el siglo XXI, sí, sin duda, porque realmente no te puedes despistar. En cada momento hay una dificultad. Bayern e Inter son dos cocos. El Inter era el mejor del bombo 3 y el Bayern es uno de los mejores del bombo 1. El Victoria Pilsen es una auténtica roca, es un equipo que se te puede atragantar muy fácilmente porque los 11 jugadores están destinados meramente a defender, son muy solidarios y acumulan muchos kilómetros. Y luego el Inter, con el retorno de Lukaku, vuelve a tener la dupla tan amenazadora de Lula, que se complementa tan bien y que son tan devastadores con espacios. Te juega de tú a tú, te roba el balón, te somete. Y qué vamos a decir del Bayern de Múnich, que es cierto que el balón de oro sin corona ha pasado al otro equipo, por lo tanto ahí ha habido una pérdida, pero lo han mitigado bien con Sadio Mané y después con Matthijs de Ligt en defensa. Pero es un equipo vertical, es un equipo que va a tratar de ir tú a tú, como también lo va a hacer el Inter. La única nota positiva es calibrar exactamente en qué punto está el Barça, qué pulso competitivo tiene, y que creo que el Barça, con respecto al curso pasado, ha tenido un cambio de mentalidad, que empieza por el entrenador, que pasa por la idea y que termina con los grandes fichajes que han dado un espaldarazo a la plantilla. Luego, si quieres, podemos hablar un poquito más de los rivales, David, pero ¿cuál es tu vaticinio con el Barça en este grupo C? Para mí, pensaba que el grupo le podía venir bien desde el punto de vista competitivo para empezar a sentir, para empezar a tener sensaciones positivas de saber de alguna manera ganar automatismos y ganando confianza, que el empaque que teóricamente le va a dar Xavi para este tipo de noches especiales pues se empieza a notar, pero evidentemente cuando uno ve el grupo se va a dar cuenta que va a ir con la lengua afuera, por lo menos con la exigencia máxima
desde el primer momento, con lo cual experimentos ya nos podemos olvidar de ellos porque todos los partidos van a ser absolutamente claves para meterse en la siguiente fase. Por tanto, esa sensación de competir desde el primer día le va a exigir al Barça de alguna manera sprintar en las primeras semanas de Liga y sentir de alguna manera el pulso, como decía Fermín, el pulso competitivo del equipo antes seguramente de lo que imaginábamos desde el punto de vista de una previsión de fase de grupos un poquito más calmada, un poquito más sosegada para el Barça. Me parece que por el potencial de plantilla está capacitado para cualquier cosa. Es saber simplemente en qué punto vamos a encontrar al Barça en estos primeros partidos. Yo creo que a medida que vaya avanzando el torneo, el Barça, si supera esta primera fase, va a ir ganando enteros para ser cada vez más competitivo y más capaz de conseguir cualquier cosa, porque por plantilla, por experiencia de todos ellos, por la sensación que da de lo que está generándose, verdaderamente me parece de los mejor preparados ahora mismo, pero igualmente va a tener a un Bayern que está súper hecho, que sabe perfectamente lo que es estar en este tipo de grupos, de situaciones que no le pesa nada de responsabilidad, y un Inter que como más o menos he dejado caer ya en algún momento, me parece que es un equipo que mantiene la base de los últimos años, que lo que le ha pasado es que el cambio técnico pues ahora le puede ayudar a que todo lo que se le atragantaba a Conte en Europa, pues a lo mejor ahora la cara de Inzaghi un poquito más desenfadado es capaz de darle un toque superior, y el regreso de Lukaku tiene mucho que decir en ese sentido. Me parece un grupo brutalísimo, pero sigo viendo al Barça con bastantes opciones. Le hemos querido preguntar también a Aritz Gabilondo, que está de hecho en Estambul, ha vivido el sorteo allí en directo por el grupo de la muerte. Le preguntamos al bueno de Aritz, nos ha dejado esta nota de audio. Hola Bruno, bueno, pues un grupo durísimo, con un Bayern descomunal para el Barça y además con el aliciente de lo que supuso el 2-8 hace unas temporadas, con la guinda de que Lewandowski iba a jugar la eliminatoria pero vestido con la camiseta del Barça en vez de la del Bayern, cuando hace unos meses era impensable, un Bayern que además ha fichado a De Ligt, que ha fichado a Sadio Mané, que tiene a Nagelsmann en su segunda temporada y que se supone que va a dar un pasito más en Europa, es decir, uno de los cocos sin duda de Europa. El Inter, bueno, el Inter es quizá menos Inter de lo que hemos visto estas últimas temporadas, no es ni campeón de Italia y bueno, ha recuperado a Lukaku, tiene a Lautaro Martínez, un equipo peligroso, 3 centrales, el esquema habitual de Simone Inzaghi, pero bueno, no es el Inter que vimos por ejemplo hace 2 años proclamarse campeón de la Serie A con autoridad. Y por último el Victoria Pilsen pues tiene poco que hacer, eso sí, con que arañe un empate a uno de los otros 3 le va a meter en un lío considerable, así que ese es el grupo de la muerte que tiene el Barça y que va a tener que sudar de lo lindo si quiere solventar de la mano de Bayern o de Inter, de uno de los dos. A uno de los dos lo tiene que eliminar. Pues suficientemente analizado ese grupo C en el que el Barça lo va a tener realmente complicado. Sadio Mané, que ha caído de pie en este Bayern, que es un equipo un poquito más funcional, que juega de manera un poquito más libre en ataque, pero está brillando en este arranque de temporada de la Bundesliga. Esa amenaza de Lautaro y Lukaku por parte del Inter, y ese equipo, como nos decía Fermín al principio, que es una roca, ese Victoria Pilsen, el equipo checo, que es muy complicado de superar, ese equipo tan solidario. Vamos con el grupo D: Eintracht, Tottenham, Sporting de Portugal y Marsella. Grupo molón, Fermín. Se está hablando en Inglaterra de bastantes posibilidades de que Cristiano Ronaldo acabe en el Sporting de Portugal ya. O sea, sería un fichaje que cambiaría bastante la visión de un grupo en el que el Sporting de Portugal ha perdido muchísimo nivel, con futbolistas tan importantes como Paliña, como Mateus Nunes, el propio Pablo Sarabia, que había sido muy importante saliendo del equipo. Claro, si llega Cristiano, hay que hacer el análisis prácticamente otra vez desde el principio, Firmino. Sí, lo que pasa es que hasta cierto punto tendrá que ser abastecido y hasta cierto punto tendrá que haber un buen equilibrio ataque-defensa como para plantearse el acceso a la siguiente fase, pero es cierto que eleva exponencialmente las potencialidades del Sporting Club de Portugal en ataque. Aquí tendríamos que encajar un Trincao, Cristiano o Pedro Gonçalves, por ejemplo, en ataque, que no sonaría para nada mal. Este grupo siempre hay uno en cada edición de la Champions, que es muy abierto, que es muy democrático, que es
muy horizontal. Es cierto que aquí se eleva con un punto más de jerarquía el Tottenham de Conte, por Kane, por Harry Kane, por Son, por Kulusevski, por la idea de Conte, que además es muy atrevida, con esa gran personalidad que lo impregna todo. El Eintracht de Frankfurt creo que ha bajado el pistón con respecto al curso pasado, y gran parte de culpa de esto la tiene la pérdida de Kostic, que era para mí más de medio equipo, porque te daba la expansión, te daba la amenaza, te daba el centro punzante, te daba el recorrido, te daba muchísimas cosas. Y creo que aquí el Marsella también tiene margen para pescar alguna cosa. El equipo ahora con Tudor, ha habido un cambio con respecto a Sampaoli con esta idea, pero mantiene gente de calidad, de buen pie, y que pueden arañar y dificultar en último tercio. ¿Tú lo ves igual, David? ¿Ves al Tottenham favorito claro a acabar primero? No, claro, no, porque es un equipo que a nivel europeo, salvo el año que ha llegado a la final de la Champions, no ha sido un equipo fiable. De hecho, ha tenido algunos momentos en los que seguramente por plantilla, por capacidad, pensábamos que estaba preparado para meterse pues en ese grupo de los que vienen por detrás, llamar a la puerta de las principales noches, y aún así no lo ha conseguido. Ahora bien, me parece que Conte, por la capacidad de sacarle mucho jugo a lo que tiene ahora, verdaderamente creo que en ningún momento ha encontrado Conte un contexto en Europa en los últimos tiempos como para brillar tanto como ahora, porque va sin que se vaya a pensar que el Tottenham es uno de los candidatos, y aún así puede hacer mucho daño. Me parece un equipo que, sobre todo arriba, con los 3 que tiene arriba, es capaz de solucionarte en cualquier momento un partido. Y teniendo en cuenta lo abierto, que para mí es la clave de este grupo, lo abierto que va a ser, pues el Tottenham, por su manera de entender el fútbol, es así. No digamos del Eintracht, no digamos del Sporting Club de Portugal. El Marsella es un poquito más disco en ese sentido, pero igualmente pasional, con lo cual al final se rompe muchísimo. Me parece un grupo súper divertido. De hecho, cualquiera, no solo está el campeón de la pasada Europa League, sino que si les pusiéramos en Europa League, todos serían candidatazos número 1 a poder ganar, lo cual nos habla de un equipo de un nivel un poquito inferior a los principales candidatos, pero de los que verdaderamente nos van a dar muchísimo juego y seguramente jugadores importantes. Lo del Sporting Club de Portugal es clave, las bajas que ha tenido. Para mí, sí, ya el año pasado, cuando tuvo que pasar del grupo, que ya me parecía un reto haberlo logrado, pues se llevó un varapalo tremendo de Manchester City. Ahora las bajas para mí son sangrantes, verdaderamente. Se va a quedar además sin tiempo para poder de alguna manera solucionarlo y tener un empaque mayor, un equipo que ya de por sí le venía costando muchísimo competir en estos niveles. El Marsella de Tudor ha empezado muy bien, además una sensación de que las caras nuevas rápidamente han empezado a funcionar, lo cual me parece que sería una grandísima alegría que el fútbol francés, ya no solo el PSG, le diera un pasito adelante, por cierto, un fútbol francés al que le están comiendo la testada por detrás otros países, aquí, así que es súper importante lo que puede hacer aquí en Marsella. Y el Eintracht Frankfurt, como decía Fermín, bueno, ¿qué voy a decir yo de Kostic, que soy un enamorado, dado la tabarra una y otra vez, cuando prácticamente no se hablaba mucho de él? Después ya lo conseguimos entre todos, y sobre todo lo consiguió él, y sin estar él, por mucho que pudiera ahora esa animosidad que tiene extrema en algunos momentos el Eintracht lograrse competitivo, le hace muy frágil. Es un equipo muy débil atrás, en ese sentido de partidos locos, en los que yo creo que vamos a ver muchos en este grupo. Pues me parece que el Eintracht, por más que sea campeón de Europa League, por más que sea cabeza de serie en este grupo, no creo que vaya a tenerlo ni mucho menos sencillo para pasar al siguiente paso. Veremos qué es lo que pasa. Yo tengo ganas también de ver al Marsella de Tudor. El año pasado Tudor nos dejó a un Verona que presionaba realmente muy bien. Han apostado por él, y verle en Champions es uno de los alicientes también que va a tener este grupo. Va a ser muy divertido. En el grupo están Milan, Chelsea, Salzburg y Dinamo de Zagreb. La clave del Milan es que ha podido mantener la estructura del año pasado. No ha perdido ni a Mañán, ni a los centrales, ni a Tonali. Kalulu y Tomori siguen en el equipo. La estrella Rafael Leao, un jugador importantísimo como Teo Hernández en defensa también. El Chelsea no tengo demasiado claro cuál es el rumbo. Van a fichar bastante, yo creo, en estos últimos días. Lo normal es que Chelsea partiera como favorito para ser primero y Milan segundo, aunque va a ser divertido con un Salzburg y un Dinamo de Zagreb, que no sé si lo compartes, Fermín, pero yo creo que van a competir, casi te diría, en casi todos los partidos, ¿eh? Son muy animosos el Dinamo de Zagreb, y lo hemos visto mucho en UEFA Europa League y en este tipo de competiciones que realmente se sienten más cómodos. De hecho, lograron una machada, lograron eliminar al Tottenham de Mourinho en su día, con un Orsic espectacular que se mantiene, que es la estrella. También está Bruno Petkovic, está el portero Livakovic,
es un equipo que cuando el partido entra en combustión perfectamente pueden meter 2 goles y que ahí pasen cosas. Luego, pues a nivel defensivo, a nivel estructura, no son tan fiables. Y el Salzburg más de lo mismo, es un equipo que se van marchando los nombres, evidentemente, van logrando acomodos de mayor nivel, pero ahí siguen los Sesko, los Susic, van sacando gente de calidad, Adamu, no negocia los esfuerzos, equipo muy muy jovial, es tierno las áreas, pero como siempre va a dar mucha electricidad a los duelos, y aquí luego se imponen Chelsea y Milan, que van a mantener un bonito pulso por la primera plaza. Creo que aquí el Chelsea, sé que el rumbo aún no está demasiado claro, pero para mí compite mejor, y han perdido a Lukaku y Rüdiger, es cierto, pero es un conjunto que luego pues la estabilidad que te da Jorginho, Kanté, Thiago Silva, la llegada de Koulibaly, el portero Mendy, que es de los mejores de Europa, creo que tiene un puntito más que el Milan, pero el Milan, oye, mantiene esa estructura, mantiene a Rafa Leao, que es el elemento que si está en estado de gracia te puede marcar las diferencias, y luego se conoce muy bien, y la estructura de Pioli responde bien, y ese Tonali Benacer en la sala de máquinas es clave. Luego, el Salzburg siempre pierde estrellas. Este año se han ido futbolistas como Camara y Adeyemi, que firmaron una Champions el año pasado, David, súper divertida y que nos alegró evidentemente a todos, pero siempre deja cositas. Vamos a ver este año más a Benjamin Sesko, a futbolista como Okafor, el internacional suizo. Siempre hay nombres interesantes en el Salzburg, que por cierto ha perdido también al lateral derecho que juega bastante buen nivel, Christensen, el del Leeds, ¿eh? Sí, a ver, es un equipo que, bueno, por pertenecer a lo que pertenece, pues evidentemente siempre va a ser el más joven, siempre va a ser el equipo más seguramente ascendente, con más margen de maniobrabilidad en ese sentido, porque al fin y al cabo está utilizando también de alguna manera como escenario para su proyecto la Champions. Todo lo que sea brillar en Champions va a hacer que sus jugadores valgan muchísimo más dinero del que valgan, y verdaderamente la cotización es una de las cosas más importantes que tiene como entidad. Es decir, eso nos anima a los demás a descubrir siempre buenas promesas, pero desde mi punto de vista siempre tengo que ver esa capacidad de un día verdaderamente ver si este equipo está como para dar algo más, porque no está en sus pretensiones darlo, con lo cual todo lo que pueda hacer llegar muy lejos en esta competición será una sorpresa tan brutal que incluso sorprenderá lo que están buscando como proyecto. Dicho esto, también apuntaría a los nombres que has dicho, Bruno. Fernando, que ha llegado el chaval brasileño del Shakhtar y ha empezado muy bien en la Liga Austríaca, marcando un montón de goles, y me da la sensación de que va a ser otro de los nombres que vamos a apuntar en el equipo austriaco del Dinamo de Zagreb. Lleva prácticamente durante 5, 6, 7 años muchos de los jugadores que están actualmente trabajando juntos, y eso es algo que le da mucho empaque, le da mucha competitividad. Se ha cargado a algunos de los grandes en algún momento en los últimos tiempos, le ha costado siempre, incluso a equipos españoles alguna vez han cruzado con ellos, recuerdo Villarreal hace no demasiado, y también sufrió una barbaridad para eliminarlos. Es un equipo seguramente que no tiene mucho nombre, pero que va a robar puntos en un grupo en el que me parece que, aunque hay dos absolutos por historia, por lo que representan Milan y Chelsea, verdaderamente creo que el resto le puede quitar puntos, porque no son equipos tampoco súper fiables, sobre todo cuando salen a domicilio. Así que por ahí creo que Milan y Chelsea, más allá de su favoritismo, se van a dejar puntos. Ahora bien, el Milan tiene mucho que demostrar. Este sí que es uno de los clubes que después de ganar la Serie A el año pasado, creo que de manera sorprendente, igualmente súper meritoria, precisamente porque seguramente nadie lo hubiera firmado. Pioli está haciendo un trabajo absolutamente abrumador, del que se van a acordar en Milán muchísimo tiempo después, porque ni mucho menos podían haber imaginado que iban a llegar a este nivel. Creo que manteniendo un poco la estructura de Pioli le va a servir como poco para seguir siendo igual de reconocible, lo cual es algo ya muy importante para el Milan, porque hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación de llegar ahora como cabeza de serie o como equipo potente aquí en la Champions, y eso es algo súper importante para un histórico que me parece que además tiene muy poquito que perder, porque tampoco está metido entre los candidatazos. Sí que lo debería estar, o cerca de ellos, el Chelsea, que para mí es ahora mismo, bien lo decías, por el mercado, es una moneda al aire, no se sabe qué va a fichar todavía, se habla de 5 jugadores, 4 o 5 jugadores incluso que pueden llegar en estos últimos días, eso dependiendo de la capacidad y del nombre que tengan todos ellos, pues incluso o puede debilitar a los que están aquí en la propia Champions, o de alguna manera quedarse un poco a la expectativa. A mí me parece que va demasiado con la lengua afuera, es decir, me parece que va a poner muchos más millones de lo de en cuanto a la relación millones-calidad de lo que vaya a fichar. Esa es la sensación que me da a mí, porque va con muchas prisas, pero pese a todo está claro que Tuchel necesita, que ha levantado la voz, que ha mostrado de alguna manera que
la urgencia de fichar es potente y veremos a ver lo que acaban dándole. Pero la sensación es que el Chelsea aquí, por el empaque que viene teniendo en los últimos tiempos, ficha quien fiche, para mí es favorito en este grupo. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar y Celtic de Glasgow son los integrantes del grupo F. Fermín, me parece bastante favorito el Madrid. Hay ganas de ver al Leipzig a este Leipzig de Tedesco en formato Champions, con una delantera mejorada todavía. Va a tener a Nkunku, a Dani Olmo y a Timo Werner en punta de lanza, que son palabras mayores, son jugadores de un nivel altísimo. El Shakhtar descapitalizado absolutamente por el problema de la invasión de Ucrania, aunque hay algún nombre como el de Mijailo Mudryk que tenemos ganas de ver. Y no sé qué esperas del Celtic, bueno, un grupo en el que el Madrid es claro favorito, ¿no? Favoritísimo, realmente ha tenido un sorteo muy favorable, porque el equipo que puede intimidar más y que puede incomodar más es el Leipzig, y el Leipzig perfectamente podría ser un rival del bombo 3, es decir, que en el bombo 2 había equipos como el Liverpool, como el Chelsea, como el Tottenham, la Juve, que me parecían que estaban por encima. Aún así el Leipzig ya sabemos que es un equipo que es muy vertical, que tiene una propuesta muy clara, que mete todos los partidos con una quinta o sexta marcha. Ya has mencionado algunos de los más talentosos. Simakan atrás es un jugador que me encanta. Han mantenido a Konrad Laimer. Es un equipo que seguramente va a ganar más veneno con Timo Werner, y eso que también está André Silva, el ex del Sevilla en plantilla. Y luego Shakhtar, es que ya no quedan ni brasileños en el equipo. Se ha marchado de Derby, tan solo está Lucas Taylor, que es un ex lateral del PAOK de Conference. El resto son jugadores de Ucrania, como el caso de Matvienko, el caso de Sikan, el caso de Mudryk, el caso de Kripsov. Y por parte del Celtic, pues bueno, arriba tiene cierta amenaza. Tiene a dos japoneses, Furuhashi y Maeda, que junto al israelí Abada y el portugués Jota, el ex del Valladolid, tienen cierta capacidad para electrizar los partidos y para marcar alguna diferencia. Y banco mucho el retorno al Celtic y al foco europeo de Aaron Moy, que es un jugador fetiche para mí, que estaba en China y que ha vuelto para jugar Champions. Nos había gustado muchísimo en Premier League, con una etapa en la Premier a grandísimo nivel y defendiendo la camiseta de Australia, y ahora le vamos a ver otra vez en formato Champions. ¿Qué análisis rápido haces del grupo, David? Espera, que no te oímos. Ahora sí. Verdaderamente todos van a tener un poco de estímulo diferente a lo que podíamos esperar. A ver, empezando por el Shakhtar, creo que no hay, de alguna manera ahora no se puede hacer una buena observación o no se puede hacer una buena interpretación de lo que debería ser el Shakhtar y lo que es ahora mismo, evidentemente, sin lo que está sucediendo en Ucrania. Han empezado la liga esta semana con mucho retraso, evidentemente, respecto a lo que hubieran imaginado. La plantilla ya no solo no está de Chervi, sino que, como dice Fermín, solo les queda un brasileño. Esto es algo absolutamente histórico y que nos evidencia de alguna manera toda la capacidad que ha debido perder por el camino competitivamente hablando. Le queda simplemente, me parece a mí, como equipos o como jugadores importantes, está Modric, está Sikan, está Stepanenko, mítico, Trubin bajo palos. Bueno, tiene 4 o 5 jugadores importantes de los que están también en la selección ucraniana, pero valorarlos evidentemente pasa por hacernos una idea nueva de que es un concepto nuevo de club, un concepto nuevo de equipo competitivo, muy lejos de lo que estaba antes. Es decir, ahora mismo decir el Shakhtar no es la competitividad que se puede imaginar uno de hace algunos años. Respecto al Celtic, a mí me encanta porque es verdad que para mí no tiene la capacidad competitiva en Europa que sí que tiene el Rangers, y aunque el Celtic puede tener más nombre y de hecho es el actual campeón, la sensación es que cuando ha salido Europa las vergüenzas se las ha llevado el Celtic y los aplausos se los ha llevado el Rangers, es la realidad. Pero tiene un proyecto muy interesante ahora con Postecoglou, con el australiano. A mí me encanta porque tiene 4 japoneses, sobre todo Hatate, Furuhashi y Maeda. Sobre todo Furuhashi, para mí Kyogo es el que más me gusta, es un jugador de enganche, que es otro de los que podemos apuntar ahora porque el año pasado ya lo vino haciendo muy bien. Es un equipo súper atrevido en ese sentido. Está el mítico Joe Hart bajo palos, pero es un equipo que, por el ambiente que genera, con Jota, por cierto, el portugués, pues por lo que va a generar en su estadio, seguramente allí va a ser un partido muy interesante, pero fuera de casa es un equipo súper débil y súper ganable para el Real Madrid. Y el Leipzig pues ha crecido mucho en los últimos tiempos. Me parece que está en un año justamente el más flojo de los que le hemos tenido en los últimos tiempos, aunque sigue Tedesco, aunque la sensación de grupo con la llegada de Werner otra vez pues puede ser mayor. Me parece que en cuanto a sensaciones se alejan un poquito más lejos de lo que imaginaban haber estado respecto al Bayern, por lo menos en la Bundesliga. A nivel Champions han ido creciendo poco a poco, tienen que dar ese otro paso adelante, y si de aquí
a que termine el mercado Premier, que es el que pretende llevarse a varias de sus estrellas, o incluso el Bayern, con algunos jugadores que se puede llevar como Laimer, si consigue mantener la base dada ahora será la mejor noticia, y a partir de ahí a ver qué pueden dar las caras nuevas. Pero es un equipo que creo que atraviesa un momento de duda mayor respecto a lo que tenía en los últimos años. Es que haber mantenido a Guardiol, a Laimer y a Nkunku estaban pocas quinielas, pero es que a eso además le has sumado a Timo Werner. Más allá de eso, yo no creo que sea rival para el Real Madrid si hace bien las cosas el equipo de Ancelotti, pero el mercado, la dirección deportiva de Leipzig, yo creo que se ha movido muy bien en este último mercado. Vamos con el grupo G: Manchester City, Sevilla, Dortmund y Copenhague. Lo primero que hay que decir, Fermín, es que en este momento de reconstrucción del Sevilla, en el que ha perdido el 50% de ese cerrojo que era el Bono, Koundé, Diego Carlos y Fernando, al final ha perdido dos jugadores importantísimos. Se está reconstruyendo el equipo de Lopetegui y le toca al Manchester City y el Borussia Dortmund. No digo que no pueda competir contra el City, yo creo que lo va a tener muy complicado, y en teoría, si hace muy bien las cosas, se puede jugar esa segunda plaza con el Borussia Dortmund, así lo veo yo. Totalmente, Bruno. Y además el Sevilla está trazando su propio rumbo, porque ha de enderezar el proyecto después de perder una de las parejas defensivas más consolidadas seguramente de las 5 grandes ligas, como era el Koundé Diego Carlos. Y luego han perdido a Tecatito arriba. Creo que les falta un 9 de un nivel como para marcar diferencias. Por lo tanto, esa contundencia en las áreas, creo que el Sevilla ahora mismo no la tiene, aunque es un equipo que tiene la idea clarísima, que trabaja mucho, que es muy solidario, que es capaz de gestionar muy bien el balón y que tiene a gente como el Papu, como Campos, que son realmente buenos. Aún así, el Borussia también está en reconstrucción, es decir, también ha tenido que fichar mucho. Se ha marchado evidentemente la figura de Haaland, que lo marca todo, pero siguen manteniendo a Jude Bellingham, a Marco Reus, a Hazard, a Malen. Veremos qué tal funciona Modest, porque no van a poder contar con Sebastián Haller, que era uno de los grandes fichajes del curso. Atrás Schlotterbeck está muy bien para reforzar la zaga, y luego será el conjunto más secundario del grupo, el Copenhague, pero aún así va realmente a oponer resistencia, porque arriba tienen a Pep Biel, el ex del Zaragoza, como falso 9, que funciona muy bien. Está Claesson, el suizo, está Denis Vavro, el ex del Huesca en la defensa. Es un conjunto que a veces concede, pero que ha mantenido un pulso interesante en Conference y en UEFA últimamente. Veremos ese grupo para el Sevilla. Sí que da la sensación que el Dortmund ha mejorado defensivamente, el Manchester City gana mucha pegada, el Copenhague es un buen equipo, va a ser duro para el Sevilla, David. Sí, la sensación que el Copenhague no le pese a toda la responsabilidad. Fíjate que ha tenido en las fases previas, por ejemplo, se ha cargado al Trabzonspor, que por nombre, por lo que representa jugar en Turquía y demás, podíamos pensar que él iba a eliminar. Sin embargo, ha sido un equipo que, chita callando, digamos que se ha reforzado de manera bastante competitiva. Está Matthew Ryan de portero, está lo que decía Fermín con Claesson, con el español Pep Biel. Había que apuntar a Darami, que es un chico que viene llamando la atención desde hace bastante tiempo, tiene 20 años arriba, y es uno de los jugadores que se había acercado al Ajax, no ha acabado de funcionar allí, vuelve aquí al Copenhague, pero es uno de los chicos también que puede hacer una buena temporada, con Zeca, el griego, en el centro del campo. Es un equipo peleón, rocoso, que ya le hemos visto en algún momento dar alguna sorpresa también en Europa, y me parece que por ahí, sobre todo por el ambiente que se genera también en su estadio, que es precioso, pues verdaderamente nos va a dejar noches interesantes en ese sentido. Pero evidentemente con quien se va a jugar el Sevilla todo va a ser con el City y con el Dortmund, casi que si apuramos directamente con el Dortmund. Me parece que el equipo germano ahora mismo con el regreso de Terzic, que por cierto ya eliminó al Sevilla hace un par de temporadas cuando estaba también en el banquillo amarillo, ya le eliminó en Champions, se ha reforzado muy bien, pero es una imprevisibilidad constante lo que tiene el Dortmund, porque pierde caras, porque intenta de alguna manera rápidamente sustituirlas por otras. El esquema sigue siendo el mismo, la idea sigue siendo la misma, pero las caras cambian tanto que además sobre la marcha con lo de Haller verdaderamente les ha destrozado, teniendo que fichar otro 9. Bueno, prácticamente arriba uno ve los últimos partidos, y salvo Royce, que me parece que ha empezado bastante bien la temporada, el resto son jugadores igualmente irregulares, que te pueden solucionar cualquier noche importante, pero que igualmente a la hora de exigir
pedirle un paso más, pues no solo en Bundesliga no lo han dado, sino en Champions verdaderamente tampoco. Así que me parece que es un equipo muy imprevisible, con el cual el Sevilla sí se reconoce, porque para mí ahí está el gran problema del Sevilla esta temporada. Primero tiene que pasar un test de un mes o 2 meses para ver si es capaz de recomponerse, lamerse las heridas de este mal inicio de temporada, de las ventas que ha tenido también complicadas, y casi que me fío más de la capacidad que tenga el propio Sevilla a la hora de valorar esa regeneración que pueda hacer respecto a lo que le puedan ofrecer de resistencia a los rivales, sobre todo en ese sentido el Dortmund. Respecto al City, bueno, creo que el City es uno de los grandísimos favoritos de esta temporada, más que nunca, porque ha fichado justo lo que necesitaba, porque ha fichado además al mejor básicamente para lo que necesitaba. Va a ser un espectáculo ver a Haaland, por cierto, regresando además al Westfalen de Dortmund, así que bueno, tiene un montón de estímulos este grupo, pero me parece que de cara a mirarlo desde el enfoque del Sevilla, si es capaz del equipo Lopetegui rápidamente de recomponerse y saber verdaderamente dónde está su nivel esta temporada, cuanto antes lo haga mejor, porque no va a tener un grupo para test. Y cerraremos con el grupo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. Me parece que lo que hemos visto del Paris Saint-Germain le da con Galtier, engrasando un poco la máquina con Messi, con Neymar y con Mbappé, le da para partir como favorito para ser primero. Aquí me parece que vamos a tener debate, Fermín, porque a ti te gusta mucho la Juve, o te gustan cositas de la Juve, y yo creo que es una plantilla que está hecha de manera un poco irregular. Y en cambio el Benfica me está encantando. O sea, lo que le he visto un partido tan solo de Liga Portuguesa, pero le he visto el playoff de Champions, y me ha encantado el equipo con Roger Smith, Enzo Fernández, lo comentábamos hoy con Paco Jo, está siendo uno de los jugadores que más me está gustando en este tramo inicial de la temporada en Europa, y creo incluso que le puede llegar a meter algo de miedo el Benfica a la Juve. ¿Tú cómo ves el grupo? Seguramente, porque el Benfica con Schmidt ya sabemos cuál es su sello. Lo ha demostrado en el Leverkusen, lo ha demostrado también en el PSV, y son equipos muy expresivos, son equipos dinámicos, son equipos que se lanzan al ataque con muchos recursos y son muy ricos en matices. Y el Benfica tiene a Gonzalo Ramos, que intimida, luego tiene a Joao Mario, que está funcionando muy bien, Rafa Silva, que es otro de los jugadores que me encanta, que casi nunca le veo hacer un mal partido porque ofrece mucho dinamismo con y sin balón. Y el tema es que yo a la Juve le tengo mucha fe. Más allá de los refuerzos, creo que está en vías de volver a ser hegemónica. Claro, ¿cuánto puede tardar ese proceso? No lo sé, pero los fichajes estratégicos están ahí. El caso de Bremer, uno de los mejores zagueros de la Serie A, 40 millones. El caso de Locatelli en su día. El caso de Vlahovic en el pasado mercado de invierno. El caso de Di María, que me parece que les va a dar muchísimo. Ahora no pueden contar con Pogba. Y tenemos que sumar a todo esto a la ecuación Kostic, que Kostic va a ser un cuadrado, es decir, jugadores que van a ir hacia arriba y hacia abajo con una velocidad y una virulencia espectacular, y me parece que ese 4-4-2 va a poner en aprietos al PSG. Quiero ver este duelo, un enorme ataque con un gran dispositivo defensivo, y el Benfica pues en agua revuelta para ver qué caza, y el Maccabi que tiene pues bueno, alguna cosita. Tiene al delantero haitiano Pierrot, tiene a un israelí Hassiza que trabaja muy bien y que tiene buen tacto con el balón, y tiene a un surinamés, Cheri, que también funciona bien. Pero bueno, más allá de estos detallitos, Maccabi Haifa claramente el último de grupo. A mí me moló Ali Mohamed, el centrocampista, súper dinámico, interceptando mogollón de balones. Me ha gustado mucho en esa eliminatoria, la del playoff del Maccabi Haifa contra la Estrella Roja. Le vi jugar a muy buen nivel. David, ¿tú cómo ves este grupo H? Pues mira, estabais hablando del Maccabi y viendo que es un equipo que sobre todo es súper abierto, prácticamente la mayoría de sus partidos son una lotería desde el punto de vista de que va muy alegremente hacia arriba, así le sirve para generar contextos un poco, escenarios un poco alocados, que donde de alguna manera suele acabar pescando, y sobre todo en su estado es un equipo muy animoso. Tiene además algunos jugadores, como habéis apuntado, de los que nos van a ofrecer esa sensación de no ser muy conocidos y a lo mejor tener las noches fundamentales en Champions como para darse a conocer, pero es un equipo que evidentemente en este grupo lo va a tener tremendamente difícil siquiera para sacar algún punto, porque el resto, no nos olvidemos, el PSG no es campeón de Europa, la Juve sí, el Benfica también, pero el PSG en cualquier momento lo puede llegar a ser, es decir, el potencial de los otros tres verdaderamente son terribles. A ver, el gran estímulo del grupo es saber si el PSG pues está en su año, si todo lo que hay interiormente en ese grupo se deja a un lado, se sabe llevar todo un ecosistema ofensivo que tiene por el buen camino para al final ese Messi Neymar
Mbappé de alguna manera encontrar el camino a su mejor nivel, a un nivel óptimo que le lleve al Gran Premio. Tienen todo como para ser capaces de ello. Yo creo que la entrada de Galtier en el banquillo va a dar de alguna manera un timón importante en ese sentido, algún giro respecto a lo que intuíamos que podía ser este equipo en Champions. Creo que vamos a ver, porque además no le está temblando nada la mano a la hora de tomar algunas decisiones en este inicio de temporada. Me parece que va a ser un equipo un poquito más atrevido a las noches que tenga que serlo, y también con la sensación de que, como va a ganar, creo que más fácil que nunca, además la Liga 1, va a tener toda la capacidad, la mentalidad, la concentración puesta en esta Champions. A mí me parece que verdaderamente este año sí que puede ser un año muy bueno para el PSG en ese sentido. La Juve, opino un poco lo que comentaba Fermín. Hay que tener en cuenta que si mete juntos a Cuadrado, a Kostic, a Di María, cuando llegue Chiesa, que ojalá llegue pronto, porque bueno, a mí me encanta, pues me da la sensación que lo que ha intentado de alguna manera por aquí Allegri es, a ver, tenemos a Vlahovic en estado de gracia, es nuestro grandísimo fichaje, hay que tener toda la capacidad, toda la amalgama de variables ofensivas en torno a él para que le puedan surtir constantemente. Vamos a ver cómo se acaba encontrando Pogba para dar un poco más de fuerza al centro del campo. Vamos a ver en defensa también cómo la entrada de Bremer le puede dar cierta capacidad competitiva que ha perdido para mí defensivamente en los últimos tiempos la Juve, que por ahí me parece que es donde ha venido su gran problema, pero es un equipo que, estoy de acuerdo, va en la vía, va en el camino positivo. Lo que no sé si los jugadores van a dar el do de pecho, como creo que algunos de ellos sí que van a dar, o de algún otro tengo alguna duda mayor. Pero quería acabar con el Benfica porque, al igual que vosotros, para mí es el equipo que del verano, por lo menos, porque en los partidos que hemos visto de Champions es donde más ha crecido, seguramente el que mejor cara ha dado. También veníamos, además, en los últimos tiempos de ver cómo el fútbol portugués, pues los tres grandes vuelven a ser más competitivos que nunca, los tres los volvemos a tener en Champions, pero el Benfica parece que tiene algo más, parece que tiene la idea más clara, ha fichado un técnico súper divertido para también ser seguramente más protagonista de lo que venía siendo en los últimos tiempos. Fíjate que hay algunos jugadores que simplemente de la cantera han empezado a asomarse, sobre todo me refiero a Gonzalo Ramos. Quizá en algún momento dudábamos de si tenía potencial y de repente se hace con hueco de jugadores más importantes, es decir, que me parece que tiene una buena estructura. Y de luego lo de Enzo Fernández, bueno, para mí es el jugador, uno de los jugadores a seguir desde los que seguramente no están apuntados en rojo por nadie, pues que lo empiecen a apuntar ya. Yo, como muy hincha de River, lo he disfrutado muchísimo en Argentina, me parecía que casi insostenible que pudiera aguantar algún partido más allí. Me encanta que haya sido el Benfica el que se lo ha llevado, porque para ver Champions, para verlo en un nivel de adaptación a Europa, no existe, me parece ahora mismo, mejor contexto que Smith, Benfica y esta Champions. Además, en un rol un poco diferente, le habíamos visto llegando mucho en esa última etapa en River Plate, en cambio ahora en Europa casi más perfil de organizador, dando los primeros pases, como el pivote del Benfica era Florentino Luis, es el Enzo, el argentino, el que baja prácticamente entre centrales en muchas ocasiones a dirigir los ataques, a construir el juego, y a partir de ahí sí que el Benfica sale jugando. A mí me está encantando esa versión del argentino. 6 y 7 de septiembre los primeros partidos de la jornada 1 y 2 de noviembre. En menos de 2 meses vamos a liquidar la fase de grupos de la Champions, una fase de grupos que este año va a estar apretadísima, comprimidísima, no tan comprimida como este programa, porque hemos estado más de 3/4 de hora charlando de cómo está cada uno de los grupos. Fermín, como siempre, un placer, hasta la próxima, un abrazo. Un placer, chicos, un fuerte abrazo. Lo mismo, David, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, chicos, chao, chao. Y ahora nos vamos a Atenas. Play Fútbol. Nos vamos hasta Atenas. Ya os hemos dicho que no solo vamos a tener sorteo de Champions en el programa de hoy, sino que vamos a atender un poquito al arranque, al inicio de la liga en Grecia, de la Superliga, como la llaman allí. En el histórico Panathinaikos está jugando Aitor Cantalapiedra. Fue canterano de muchos equipos muy importantes. Ha estado en las canteras del Barça y del Español, además de clubes como la DAM o el Cornellà aquí en Cataluña, pero también del Sevilla, del Villarreal. Ha estado en la Liga Neerlandesa, ha estado en el Twente, y ahora es su tercera temporada en Grecia y ya nos está escuchando en Play Fútbol. Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por atender a Play Fútbol. Además, me parece que en unas condiciones, vamos a decir, especiales, Aitor, porque está cayendo la Mundial. Estás con el móvil con poca batería porque estáis casi sin luz, ¿no? Un rato, bueno, me decías. Sí. Ahora estos próximos 5 días va a llover lo que no ha llovido en todo el año.
Y bueno, estamos aquí a ver cuándo acaba. Sí, sí. Lo de las tormentas de final de verano es lo que tiene. No se pueden hacer demasiados planes. Aitor, tenéis partido otra vez este fin de semana, pero habéis arrancado realmente bien. Le ganasteis al Ionikos Nikea, ganasteis por 1-0, marcaste tú el gol de penalti. Bueno, no fue una victoria sufrida, por decirlo así, pero en la que fuiste protagonista y lo más importante, los 3 puntos a la buchaca. Sí, bueno, era importante el primer partido de Liga sacar los 3 puntos. Sabemos que los equipos cuando vienen a nuestro campo, bueno, pues tienden más a defender todo el partido y bueno, fue un partido que tuvimos que exigirnos mucho porque nos gusta jugar todo el partido con el balón y es muy difícil, ¿no? Cuando un equipo se te encierra atrás. Y bueno, muy contento por ayudar al equipo, meter el gol de la victoria y nada, prepararse ya para el siguiente partido. Enseguida iremos a tu momento como futbolista, seguramente ya mucho más maduro, pero hablando un poco del Panathinaikos, acabasteis quintos la temporada pasada, no deja de ser un histórico en Grecia que ha firmado grandísimas temporadas. Recuerdo una Champions ya en este siglo XXI en la que llegan a unos cuartos de final contra el Barça precisamente, y bueno, pasa el Barça a la eliminatoria pero por poco. Se observa cuando llegas a Atenas la grandeza que tiene el club. Sí, la verdad que desde el primer momento que yo llegué a Atenas se notaba que Panathinaikos es un club muy grande. Ves pintadas por toda la ciudad, la gente, los coches, se ve las bufandas y eso transmite, ¿no? Es un club que es muy, lo conocen mucho fuera de Grecia y se nota que es muy grande. Acabasteis quintos la temporada pasada en la liga regular. Supongo que el nivel de exigencia de la afición es alto y que toca hacer los deberes este año para intentar revertir la situación y en lo colectivo al menos, Aitor, a hacer los deberes, ¿no? Sí, bueno, el año pasado acabamos muy bien el año ganando la Copa y este año ya el club ya se ha acabado los problemas que tuvo en el pasado y bueno, ahora tenemos una exigencia que es ir a competir por todo y bueno, esperamos que sea un año bueno para nosotros. Marcaste 7 goles la temporada pasada, empiezas marcando de penalti con la responsabilidad de ser uno de los lanzadores desde los 11 metros. ¿Estás en tu momento de madurez? ¿Te ves ya con ese aura de ser un jugador ya muy importante dentro del equipo por la edad, por los partidos y la experiencia que llevas y demás? Bueno, a ver, yo me siento muy cómodo, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado fue un gran año para mí, tanto a nivel personal como a nivel colectivo y espero que este año pues sea lo mismo y pueda dar incluso más, ¿no? La verdad que el sistema del equipo me beneficia mucho, es lo que siempre yo he jugado desde pequeño y lo que me acostumbré a jugar en el Barça, que es a la posesión y todo esto. Y la verdad que estoy encantado, ¿no?, de jugar aquí y sí que puede ser que sea uno de mis mejores años. Tú has jugado en varias posiciones en ataque y demás. Ahora mismo, ¿dónde te sientes más cómodo jugando? ¿En qué posición, Aitor? Bueno, la verdad que me gusta jugar siempre entre líneas, ¿no? Jugar como de segundo delantero. Ahora mismo estoy jugando de extremo, pero metido por dentro. La verdad que me siento bien allí, pero he jugado muchos años en Holanda, en Villarreal, de extremo puro y también me siento bien. Sea donde sea, me adapto e intento dar siempre lo mejor. Y la idea del entrenador, de Jovanovic, me decías que es una idea de ser protagonistas, de querer el balón y demás, ¿verdad? Sí. Es una idea que me gusta mucho porque lo trabajé mucho en el Barça, en el Villarreal y la verdad que me identifico mucho. Es una idea de tener el balón, siempre ir al ataque, estar juntos, defensa siempre juntitos para ir a presionar, presión tras pérdida
es un fútbol que a mí me encanta y lo estoy disfrutando. El equipo en la Superliga en Grecia ha empezado muy bien, pero tuvisteis el mal trago de caer eliminados en esa previa de Conference League contra el Slavia de Praga. He estado mirando y ellos llegaban bastante más rodados. Ya sé que tiene mala solución, pero no te voy a decir que me parece injusto, pero es verdad que se dan en unas circunstancias bastante peculiares, porque vosotros sois de las ligas que más tarde han empezado de toda Europa y, sin embargo, en cuanto a, si hablamos de Europa, de previas en la Conference League, ya tenéis que estar desde primeros de agosto ya dando el callo y jugando partidos oficiales. Sí, bueno, fue una pena, ¿no? Tuvimos unos cuantos factores que se decantaron, o sea, porque muchos jugadores de nosotros cogimos el COVID, jugadores importantes, y llegamos apurados al partido, pero lo que te he dicho fue una pena porque teníamos muchas ganas de pasar la eliminatoria, y por la afición, por nosotros, por lo que habíamos sufrido el año anterior, ¿no? Lo que nos costó llegar hasta allí, y fue una pena, pero bueno, estoy muy muy contento por la cara, porque dimos la cara y por cómo jugamos. Sois ya un grupito bueno de españoles, ¿eh? Estáis Juan Carlos, el ex del Málaga, estás tú y Rubén Pérez y tú, mejor dicho. No sé si, a ver, mucho español no se debe hablar en el vestuario, pero al menos tenéis ese resquicio para entenderos perfectamente, al menos cuando habláis entre vosotros, ¿verdad? Sí, bueno, ahora este año justo se han ido 2 compañeros más que eran españoles. Éramos 5, pero bueno, hay mucho extranjero que habla español, y hay como 7, 8 jugadores entre argentinos o portugueses que también hablan el español. Hay un grupo muy bueno y nos llevamos todos muy bien. Para ir cerrando, me quedan 2 rápidas, Aitor. Si tuvieras que definir lo que más te llama la atención de la Liga de Grecia, ¿sería la pasión con la que se vive? No sé, ¿qué me dirías si te preguntara por la Liga en Grecia? ¿Qué es lo que más destacas? Eso mismo, la pasión. Es un país que los deportes lo viven con pasión. Vas al fútbol, te quedas, no te crees lo que estás viendo, pero vas al básquet y es lo mismo. O sea, se vive con una pasión increíble y se matan y se mueren por el club, ¿no? O sea, es increíble. Y para cerrar ya, ¿te ves jugando en España en algún momento? ¿Te hace tilín volver a la Liga Española en algún momento de tu carrera? Eres muy joven todavía, tienes 26 años. Bueno, la verdad que ni me lo he planteado. La verdad que yo estoy muy a gusto ahora, y no me lo he planteado volver a España. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Volver a casa, a España, y estar cerca de los tuyos siempre es bonito. Pues veremos qué es lo que pasa. De momento te deseamos suerte en esta temporada con el histórico Panathinaikos, y nada, te seguiremos desde Play Fútbol aquí en la cadena SER. Aitor, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos yendo. Recordamos antes que nos podéis escuchar en la plataforma que más os mole. Evidentemente estamos en SER Podcast, pero nos podéis escuchar también a través de Apple Podcast, en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Google Podcast y también incluso en YouTube. Y que nos podéis dejar preguntas, vuestras dudas. El lunes vamos a tener un programa bastante especial. Vamos a charlar con un entrenador español al que le está yendo realmente bien. Está entrenando fuera de España, no vamos a dar muchas más pistas. Vamos a charlar de un futbolista español que está empezando una etapa fuera y al que también le está yendo realmente muy, muy bien. En la portada vamos a hablar de un pedazo de centrocampista español que está jugando fuera. Y bueno, como siempre con Paquillo Mariscal, insisto, los temas destacados del fin de semana y vuestras preguntas, que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios
en iVoox. Nosotros nos vamos. Hasta la próxima, hasta el lunes. Sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.